Hoy en Madrid Direct les ofrecemos la segunda parte de la conversación que mantuvimos con José Carlos Díez, en la que dimos un repaso a la economía española y europea. En esta segunda mitad de la charla, Díez nos da su opinión sobre los mercados financieros, la renta variable y fija, además de las materias primas, y hacemos interesantes comentarios sobre la situación política en España de cara al próximo año electoral. En las últimas semanas, en el último mes y pico, ha vuelto la volatilidad a algunas bolsas. ¿Crees que responde a una preocupación real por la marcha del panorama macroeconómico mundial en general o es solamente la antesala del rally de Navidad? No, yo creo que tiene mucho que ver. De hecho, prácticamente el ajuste empezó con el dato del segundo trimestre de PIB europeo. Se supone que las bolsas son un indicador adelantado de la economía, pero el dato de PIB europeo se presentó prácticamente en octubre y eran datos de entre abril y junio y los mercados se habían equivocado, la economía estaba estancada en toda la eurozona, Francia e Italia habían entrado otra vez en tasa negativa del PIB y eso sorprendió a los mercados y desde entonces lo que hemos visto en tendencia es un ajuste de bolsa bastante intenso, muy concentrado en el sistema bancario. Hemos visto caídas, sobre todo en bancos españoles y bancos periféricos que estaban muy inflados y con valoraciones muy elevadas. Y ahora pues, estamos en un periodo de indefinición, pero con tendencia ligeramente bajista. O sea, vemos que la volatilidad es muy dispersa, pero que las bolsas siguen estando prácticamente en los mínimos de los últimos 3 meses. El mercado tiene esa preocupación del crecimiento y luego la falta de definición de Draghi y del BCE. Yo creo que Draghi lo está intentando, pero no tiene la capacidad y el liderazgo suficiente para arrastrar a Alemania y cambiar la política monetaria europea, ¿no? Y esa indefinición y esa falta de gobernanza y las dudas sobre el crecimiento es lógico que se reflejen en las bolsas. En el caso de la deuda, en el caso español, por ejemplo, ha crecido muchísimo en los últimos tiempos. Sin embargo, España ha llegado a financiarse pues gratis, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se explica en los mercados de renta fija? Bueno, yo creo que estamos viendo más tensión en las bolsas que en los mercados de renta fija. La renta fija se ha convertido en un activo en un mundo donde prácticamente los tipos están a cero, ¿no? Hay inversores de fondos de pensiones obligados a comprar y quieren algo de rentabilidad y eso les está forzando pues, a asumir riesgos en países periféricos europeos que pagan menos que los emergentes, pero con menos riesgo. Estamos viendo, por ejemplo, el real brasileño se ha depreciado un 30% en el último año y medio, el rublo ruso se ha depreciado un 50%, entonces los inversores huyen de la volatilidad de los tipos de cambio de emergentes y buscan en la periferia europea rentabilidad que no le ofrece, por ejemplo, el bono alemán o el bono japonés. Eso está protegiendo y luego hay una posición estructural de la banca española principalmente y de toda Europa muy de financiar eso en el Banco Central y tener beneficios. Hombre, yo creo que las bolsas europeas estaban sobrevaloradas, pero lo de la deuda pública de la periferia es una burbuja. En España estamos viendo eventos como la posible independencia de Cataluña el pasado domingo, estamos viendo eventos como un partido populista como Podemos que habla directamente de impagar la deuda y que en muchas encuestas sale liderando las encuestas para el próximo gobierno y que eso no se refleje en un aumento de las primas de riesgo, pues lo que dice la señal es que los precios de la deuda pública de la periferia no reflejan los fundamentales ni los riesgos, ¿no? Yo creo que es una buena noticia para España, es mejor que España se financie barato y que nos regalen el dinero prácticamente a 3 años al 0,50, yo creo que como español me alegro, es una buena noticia, como economista creo que no es sostenible, en algún momento esa prima de riesgo tiene que subir, ¿no? ¿Cuál va a ser el evento? Pues no lo sabemos, pero evidentemente esa tensión que estamos viendo en las bolsas se tiene que acabar reflejando también y en el euro se tiene que acabar reflejando en la deuda pública. También te quería preguntar por las materias primas. Antes mencionabas la caída del precio del petróleo. A finales de mes hay una reunión de la OPEP. ¿Crees que esta tendencia se mantendrá en el tiempo, esta bajada o cambiará? Bueno, el petróleo tiene 2 opciones, o baja o se desploma, ¿no? La verdad es que ha habido un cambio significativo en el modelo de crecimiento chino, era un modelo muy intensivo orientado a las exportaciones y de fuerte inversión y demanda de materias primas y eso se ha parado. Ahora es un modelo orientado al consumo interno donde va a haber, por ejemplo, otra demanda de materias primas, ahora quieren comer carne y el precio de la carne de vacuno ha subido exponencialmente, pero ya no quieren cobre. Entonces el precio del cobre pues ha caído con fuerza, estamos viendo caídas de todos los precios de los metales, de muchos alimentos también, por lo tanto
ese cambio de modelo chino ha hecho que las importaciones en China pasen de crecer un 10% a crecer un 3%. Entonces, eso tiene un impacto global importante. Si a eso le sumas toda esta revolución del shale gas y del oil gas en Estados Unidos, donde no solo Estados Unidos ha aumentado la oferta mundial, sino se han convertido en el que consigue romper prácticamente el oligopolio de Arabia Saudí. Arabia Saudí más o menos controlaba el mercado del crudo y cuando había mucha presión de demanda china, ellos con la oferta podían tener influencia sobre el precio. Cuando han intentado hacer eso, los americanos sacan más petróleo al mercado y evitan que suba el precio o lo bajan. Entonces, Arabia Saudí, yo creo que con buen criterio, ha decidido permitir que el precio baje por debajo o a niveles de $80. En esos niveles no es rentable explotar el shale gas y el oil gas, son yacimientos muy caros. En Arabia Saudí hay pozos de petróleo que el coste de extracción está en $10 y el shale gas y el oil gas está por encima de 80. Entonces van a jugar ahí y de momento están ahí. Vamos a ver, ¿no?, cuál es la posición americana, si la tecnología sigue mejorando como parece y abaratando los costes de extracción, y si la demanda asiática y emergente no vuelve a ser intensiva en materias primas como hemos visto en los últimos 10 años. Yo creo que el petróleo o se queda en ese nivel o puede tener presiones a la baja pues cuando pase el invierno, ¿no? Ahora hay un periodo fuerte de demanda de fuelóleo para calefacciones, pero en la primavera podríamos ver una nueva bajada del crudo si no cambia el escenario. Mi última pregunta iba un poco por la situación política en España. Ya me has contestado antes sobre el proceso catalán. Podemos, el año que viene hay año electoral. ¿Crees que podríamos tener problemas con el déficit o con la financiación de la deuda en algún sentido? Bueno, de momento los mercados son una encuesta diaria. Hay gente que compra y vende activos. No hay mucho temor al fenómeno Podemos. Prácticamente acabamos de hacer una emisión a 3 años al 0,50 de tipo de interés. Si hubiera temor a un impago de la deuda real, como anuncia Podemos, nos financiaríamos a tipos griegos o al 15 o al 20%, porque el inversor se protegería de la quita y del impago antes de que suceda, ¿no? Eso no ha pasado. Realmente Podemos ha tenido una subida importante. Yo creo que es un partido que va a tener un buen resultado en las próximas elecciones, no sé cuál, ¿no? Pero de momento ni las encuestas, ni el propio mercado, ni los inversores le dan como ganador. Lo que empiezan a hablar más que de Podemos y el riesgo en España y el temor de momento es una fragmentación política que haga que el país sea difícilmente gobernable, y eso, con un déficit, como has dicho, de prácticamente del 6% en el último dato que ha publicado el INE en junio, y una deuda pública ya próxima al 100%, pues un gobierno débil y con una mayoría pequeña y frágil en el Parlamento no es el mejor de los escenarios. Yo creo que ese era el escenario italiano hasta hace 2 años, y ahora con Matteo Renzi ha cambiado y ahora nosotros nos estamos italianizando, ¿no? Yo creo que es una mala noticia para España, pero bueno, esto es una democracia y hay que respetar a los ciudadanos hasta cuando aciertan o se equivocan, ¿no? Yo soy un demócrata, o sea que ellos están en el circuito. Lo que sí debería tener España, o lo que yo intento en el debate público en España, es que el debate sea sobre propuestas concretas, ¿no? Este maniqueísmo de que unos son malos, los otros son buenos, unos son de la casta, el otro bolivariano, bueno, pero tiene mucho glamour, vende mucho en televisión, pero eso no resuelve la tasa de paro. Yo creo que lo que hay que hacer es debate serio sobre los problemas del país, un diagnóstico serio, un debate de propuestas, y ahí Podemos es bienvenido, o sea, todo lo que sea aportar, y sobre esas propuestas intentar llegar a consensos y acuerdos en el próximo Parlamento y escenario, que va a ser muy complicado, ¿no? Si el escenario es, por un lado, el gobierno del Partido Popular, que estos son bolivarianos, y por otro lado los de Podemos, que los otros son la casta, bueno, con eso es imposible llegar a un acuerdo de gobierno en cualquiera de los escenarios, ¿no? Entonces esperemos que haya vida inteligente y ambas partes moderen, ¿no? Y yo creo que hay un jugador ahí que ha perdido mucho peso, pero que está tapado, que es el Partido Socialista, que ha regenerado su líder, pero que les falta concretar un programa económico alternativo, coherente y compacto. Es verdad que han ido sacando medidas y, ¿no?, la mayoría
bastante razonables, como el decálogo europeo que sacaron, pero no tienen un plan alternativo al sigamos igual que tiene Rajoy y al impaguemos la deuda y hagámoslo diferente a la argentina o a la venezolana que tiene Podemos, ¿no? Entre esos dos mundos de no hacer nada o tocar el botón rojo y saltar del avión en marcha, hombre, yo creo que habrá un punto intermedio, como yo propuse en mi libro, para hacer políticas económicas razonables. Es verdad que hay que ser honestos, hay poco margen de maniobra, la deuda pública nos limita mucho, la política monetaria es europea, pero tú tienes que tener un plan coherente y luego la legitimidad de los votos y las ganas y el poder y la necesidad de ir a Europa y defender otra política económica diferente, ¿no? Yo creo que hay mucho margen para cambiar las cosas en Europa, y en España también. Por ejemplo, en vez de la reforma fiscal que ha presentado el Gobierno, se puede hacer una reforma para subir la recaudación, bajar el déficit y hacer que la deuda no crezca de manera tan fuerte y nos haga vulnerables. Medidas para hacer hay, ¿no? Yo he propuesto medidas para el saneamiento bancario que vaya contra las familias y contra los desahucios, para proteger la pobreza extrema. Hay propuestas, ha hecho el PSOE, de rentas básicas para gente que está en extrema necesidad, que no tiene ninguna renta en la familia. Posibilidades hay, ¿no? Lo que tienes que tener es diagnóstico, visión estratégica y luego la capacidad de ponerlo en marcha. José Carlos Díez, muchas gracias, un placer. Un placer. Hasta aquí la segunda parte de la entrevista que realizamos con José Carlos Díez para Madrid Direct. A ustedes les esperamos en la próxima edición del programa aquí en Ducascopi TV.